desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana, la Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Bien, el tema que les voy a hablar en esta noche le he puesto por título Señales de decadencia. Amén. Señales de decadencia. Y está basado en el capítulo 1 de Romanos. Y presta atención, hermanos, ojalá pueda convocar a los que puedan o alzarle la voz, y hay familiares que están en el cuarto, que no se pueden levantar, están convalecientes, hermanos, porque necesitamos escuchar esta palabra. Amén. Repito, el título del mensaje se llama Señales de decadencia. Amén. Dice Romanos capítulo 1 del verso 18 al 25. Bien, dice la palabra de Dios: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios a través de la revelación natural, ¿no? Ahora lo voy a explicar. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Les repito, el mensaje de esta noche se llama Señales de decadencia, hermanos. Amén. Espero que Dios nos hable a todos y que este mensaje sea como una alarma, hermanos, como la trompeta que tocaba el atalaya para anunciar el peligro, hermanos. El peligro al pueblo de Dios. Atalaya que esté dormido, hermanos, el pueblo de Dios va a sufrir. Hermanos, por eso cuando Dios le habla a Ezequiel que toque la trompeta, o sea, ya el atalaya, que es el tipo del cristiano, del profeta que escucha la voz de Dios, que discierne los tiempos. Amén. Anuncia los peligros, ya la sangre, la responsabilidad del pecado queda del otro lado, que no quiso prestar atención a la trompeta que se tocó. Amén. Pero si el atalaya ve el mal, ve el pecado, ve el peligro que se avecina, y hermanos, no toca la trompeta, la sangre y la responsabilidad es del atalaya. Amén. Es muy serio, hermanos, llevar el mensaje de predicación, hermanos. Ayer Cindy hablaba, hermanos, por ahí está Cindy conectada. Ayer Cindy hablaba acerca de la protección de Dios que puede ser quitada, hermanos. Creo que el pasaje de Nehemías es bien claro, ¿verdad? Me refiero, obviamente, Nehemías venía a restaurar los muros, hermanos, y es bien claro todo el cuadro que habló Cindy ayer, de que la protección de Dios puede ser quitada a un pueblo rebelde,
pero que la cobertura y la protección de Dios puede venir por medio de el arrepentimiento, de la confesión de pecado y de que su pueblo que una vez lo abandonó, se vuelva a Él de todo corazón. Por eso no se nos debe olvidar que el Salmo 91 es un salmo de obediencia, hermanos. No es un amuleto de buena suerte. Por eso comienza diciendo que el que habita al abrigo del Altísimo, hermanos, morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Entonces, me gustaba algo que decía ayer Cindy y hablaba del carácter de Nehemías. Pero también, hermanos, hablaba del trabajo que tuvo que hacer con el pueblo. Hermanos, hay un trabajo que hacer. Hermanos, en este tiempo que se avecina, hermanos, quiero hablarle con toda la pertinencia, con todo el sentido de urgencia. Por favor, dejemos ese evangelio vacacional, ese evangelio meloso, ese evangelio que anda detrás de las cosas materiales, detrás de los placeres del mundo, hermanos. Dios envió a su Hijo para morir por el mundo, hermanos, para que el cristiano vaya a dejar en uso la esencia del evangelio, que es nuestro Señor Jesucristo viniendo al mundo para salvarlos de la condenación eterna y que no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Amén. Entonces el trabajo, hermanos, que hay que hacer tiene que ver, hermanos, con que el trabajo que hay que hacer tiene que ver con el reforzamiento de los muros. Tiene que ver con la reconstrucción de los muros. Porque hoy por hoy, hermanos, no solamente la iglesia, sino la humanidad y más específicamente la familia, a donde me quiero enfocar, hermanos, está siendo atacada de manera agresiva. Dios mío, si pudiéramos ver eso, hermanos, no es escuchar una noticia aislada, hermanos, es ver también la dimensión de cómo la familia, hermanos, está siendo trastocada. Estoy hablando y quiero reforzar el tema de la familia instituida por Dios entre un hombre y una mujer, hermanos. Amén. Y hoy por hoy necesitamos tener las puertas y los muros reforzados, porque no son pocos, hermanos, los ataques que estamos recibiendo para debilitar la base de la sociedad. Amén. Todavía, hermanos, es increíble que aún la sociología, la antropología, hermanos, dice que la base de la sociedad es la familia, hermanos. Hoy vamos a reforzar ese tema y es uno de los temas que los mismos sociólogos, los mismos antropólogos, historiadores, filósofos están atacando la esencia de la sociedad que los verdaderos pensadores de antaños habían pensado en la familia constituida por un hombre y una mujer. Y los modernistas y liberales de hoy, hermanos, están abogando por una apertura a otros modelos de uniones. Y hablo específicamente uniones entre un hombre y una mujer, entre un hombre con un hombre y una mujer con una mujer, uniones entre parejas del mismo sexo. Repito, modernistas y liberales están empujando a que nos aperturemos a este tipo de cosas. Y déjame aclararte, no te hablo de modernistas y liberales del mundo. Te estoy hablando de modernistas y liberales que ya están metidos como predicadores. Esto es espantoso, que han penetrado las academias, los seminarios bíblicos, las universidades cristianas, hermanos, han venido penetrando, hermanos, con la filosofía liberal para doblegar, hermanos, a los mismos y a los futuros líderes y pastores, doblegarlos para que acepten, hermanos,
la unión entre parejas del mismo sexo. Oiga, hermanos, a mí me cuesta trabajo entender, hermanos. Me cuesta trabajo entender o aceptar que la Biblia sea un libro anticuado y que la Biblia progresar tenga que adaptarse a los tiempos. Aló, hermanos. Mira, hermano, el cuadro del matrimonio que Dios instituye. Presta atención a esto que le voy a decir. Dios se da el trabajo de hablarlo en Génesis. Y el modelo de Génesis, hermano, ¿por qué tiene que cambiar? Dios instituye el matrimonio. Nuestro Señor Jesucristo y Salvador Jesucristo ratifica la familia heterosexual. Amén. El apóstol Pablo, hermanos, también ratifica la enseñanza porque no se va a contradecir, no va a contradecir al maestro. Y en Efesios 5, el apóstol Pablo equipara, pone por ejemplo, hermanos, el tema de la unión entre un hombre y una mujer para ejemplificar la unión de Cristo con la iglesia. ¿Me están recibiendo este ejemplo que es tan sencillo? Díganme un amén, hermanos. Repito, Dios lo estableció así desde el principio. El apóstol Pablo aplica a Cristo, hermanos, y él comprendió la enseñanza del Padre, la del Hijo y del Espíritu Santo, y dijo en Efesios que la unión del hombre y de la mujer representa la unión de Cristo, representada por el hombre, con la mujer que representa a la iglesia. Ahora, ¿qué argumentos tendrán estos teólogos liberales, modernistas, en unir a dos hombres? Miren si Cristo se puede unir a otro Cristo. ¿Cuántos me están recibiendo esto, hermano? Esto no tiene ni pie ni cabeza, hermanos. Amén. Aterricemos y abramos los ojos, que estos son señales de los últimos tiempos. ¿Cómo se va a casar Cristo con Cristo? Aló, ¿cómo Cristo va a tener otro Cristo para casarse? Eso es imposible, hermanos. Ahora, por el otro lado, casando a dos mujeres, ¿cómo la iglesia de Cristo se va a casar con la iglesia de Cristo? Hermano, usted me está entendiendo. Obras, más obras. Hermano, esto, hermano, vea, si a esa gente hablara seriamente, se tendría que arrepentir, hermanos. Hermanos, Dios no va a cambiar los mandamientos. Dios no va a cambiar su voluntad con respecto al pecado. Hermanos, vea, y esta gente, hermanos, quiere que la Biblia cambie. Hermanos, y presionan, hermanos, y muchos de teólogos, hermanos, liberales han mezclado el humanismo con el existencialismo, con la antropología, con la sociología, y han hecho, hermano, un Frankenstein. Combinar estas cosas con la Biblia es hacer un Frankenstein. Me gustaría ponerle al pasaje Frankenstein. Usted sabe la película esta que cogían la cabeza de uno, el miembro de otro y armaron un monstruo allí, hermanos. Eso es lo que están haciendo muchos teólogos liberales con el evangelio de Jesucristo. Hermanos, y verá ver, hermanos, que en poco tiempo empezarán a pulular las iglesias lideradas por esta influencia liberal dentro de las iglesias, promoviendo el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Hermanos, a mí me cuesta, lo digo de nuevo, pensar en la Biblia como un libro anticuado y que la Biblia tenga que cambiar el lenguaje por los tiempos modernos que estamos viviendo, por el desarrollo científico en que ha incurrido la sociedad. Hermanos, miren, hermanos, anoten esta relación. Miren estos ejemplos. Hace 2000 años,
O sea, cuando se escribió Romanos, estoy hablando en cifras redondas, ¿no? Hace 2000 años, el apóstol Pablo se encontraba con un cuadro patético con Romanos 1. Romanos 1 del 18 al 32. Romanos 1, usted léaselo con cuidado, hermanos, y cualquiera que se lea Romanos 1, su ánimo se va a agitar, su corazón se va a agitar. Cualquiera que lea Romanos 1, hermanos, sentirá gran angustia. Hablo de los cristianos. Cualquiera que lea Romanos 1 será capaz de ser conmovido profundamente, hermanos. Amén. Eso fue hace 2000 años. Ese era el cuadro de inmoralidad sexual que estaba en los tiempos de Pablo. Debido a la cultura grecorromana, hermanos. Hermanos, mire, las novelas vienen de los griegos, de los romanos. No es algo nuevo. Cuando querían debilitar, hermanos, a la sociedad, cuando querían, hermanos, había mucho problema y no sabían cómo llevar, hermanos, el gobierno y querían tapar los escándalos. Hermanos, le daban pan y vino, los mandaban al coliseo, a sus inmoralidades sexuales, hermanos, y eso también hacen todos los gobiernos actuales. Hermanos, y las novelas están hechas para idiotizar a la gente, para entontecer a la gente. Así que no es con usted, porque yo sé que usted no es esclavo de las novelas. Amén, hermanos. Entonces, hace 2000 años estaba ese cuadro. 2300 años atrás, antes de Cristo, es decir, contando desde ahora, unos 4300, 4400 años, el panorama moral era idénticamente el mismo. Y si hace memoria de la historia, usted sabrá que estoy hablando de los tiempos de Noé. Los tiempos de Noé, el panorama era el mismo hace 4400 años, hace 2000 años y 2000 años después de Cristo, el panorama es el mismo. ¿Hay alguna razón, pregunto, de cambiar el lenguaje de Dios, hermanos? Ese era el mismo panorama descrito en Romanos 1, hermanos. Y hoy, 2000 años después, está el mismo panorama donde la violencia y la inmoralidad sexual es lo que manda en el mundo. Mire, hermanos, en pocos días masacraron a 30 personas en Colombia. No es posible, hermanos. Y esto pasa, hermanos, cada país tendrá su pecado, su problema, hermanos, para que nos demos cuenta que la paz no la firman los documentos. Eso tiene que ver, hermano, es responsabilidad de la iglesia de salir de su comodidad espiritual y tocar la trompeta y llevar el evangelio donde cada uno está. Ese es su púlpito. La universidad es tu púlpito. Aló. A no ser que tengas llamado, no esperes ningún púlpito. Dios no te llama. ¿Por qué te vas a lanzar? La universidad es tu púlpito. El trabajo, el colegio es tu púlpito. La vida secular es tu púlpito. Hermanos. Amén. Entonces, mire, hermanos, que el Romanos en el versículo 16, hermano, mire, hermano, qué relato tan crudo. Hermanos, mire cómo cambia de un lado a otro. En el versículo 16. En el versículo 16 termina Pablo hablando de que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y en el versículo 18 pasa de que el evangelio es poder para salvar. Ahora pasa a que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, injusticia de los hombres. Hermanos, ¿te has preguntado qué Dios quiere enseñarnos con Romanos 1, hermanos?
¿Por qué hay un relato tan crudo, hermanos? Es cierto, no es fácil el capítulo 1 de Romanos, pero hay que predicar todo el consejo de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere con este relato de tan crudo, tan sencillo, hermanos? Es que el evangelio de Jesucristo nos libra de la ira venidera. Los que quieran escaparse del juicio ante el gran trono blanco tiene que aceptar a Cristo como su Señor y Salvador personal. Así de claro y de radical y de exclusivo es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es exclusivo. Amén. Entonces vemos que ese fue el mismo sermón de Noé. Cuando usted lee en las epístolas de Pedro, cuando habla de Noé, de que él era predicador de justicia. Él era pregonero de justicia, sencillo. Era que estaba predicando el arrepentimiento para traerlo acá, hermanos. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo predicó, Juan el Bautista predicó el mensaje del arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Pablo pone también este relato y su predicación también era arrepiéntanse. Amén. Así que no hay que desmitificar nada porque el corazón del hombre no va a cambiar, ni la voluntad del hombre, de Dios, va a cambiar con respecto al pecado, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Cuántos me están recibiendo el mensaje? Bien. Amén. El cuadro de Romanos 1, hermanos. Dios mío. Repito, el cuadro de Romanos 1 es muy sencillo, hermanos. El cuadro de Romanos 1 es ideología de género. El cuadro de Romanos 1 es pedofilia, transgenerismo, es homosexualismo, lesbianismo, como una consecuencia de no atender a Dios. Un Dios, hermanos, que si no quieren atenderlo por la vía de las Escrituras, alguien podría decir, Señor, yo no sabía lo que decía la Biblia, nunca tuve un ejemplar. Hermanos, la conciencia, hermanos, lo va a juzgar. Y no será la conciencia, no será subjetiva. La conciencia no salvará a nadie. La conciencia acusará o defenderá. Amén. Dios les preguntará a ellos, bien, si no tuviste acceso a la Biblia, ¿mi revelación natural no te habló? ¿Cómo, Señor? ¿Cómo es tu revelación natural? Las cosas que están en la naturaleza. De eso es lo que está hablando Pablo aquí. Amén. Dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación. Las estrellas, la luna, el sol, la vida marina, las aves del cielo, siendo entendidas, hermanos, por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y la revelación natural no salva. Simplemente que es como un ayo para que vayas a las Escrituras. Y ahí se te sea revelado Cristo y la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. De manera que nadie que esté en pecado, hermano, que tenga el corazón entenebrecido, que no haya glorificado a Dios inicialmente, hermanos, es literal, hermanos, lo que aquí estamos viendo. Una humanidad con sus razonamientos envanecidos, con un corazón necio, entenebrecido. ¿Por qué? Porque no glorificaron a Dios. Hermanos, este es el mismo cuadro de Romanos 1, es el mismo cuadro que hoy estamos viendo de gente insensible que no quiere atender a Dios. Dios les ha estado hablando, hermanos. Creo que hoy, por hoy, ha sido la época en que más se ha predicado el evangelio. Por internet, satelitalmente, online, te mandan versículos bíblicos. Cualquiera, hermanos, puede tener una Biblia descargada en el celular, cualquiera. Hermanos, te mandan tratados, allí algún sticker está pegado allí en el bus, en el taxi, de manera que esta es la generación
que más ha recibido la luz del evangelio. Y todavía falta. Dios no se va a quedar por la mitad con la India, con el mundo musulmán. Para allá va Dios ahorita. Para allá va Dios, hermanos. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Dios no perderá. Amén, hermanos. Entonces, dado que Dios se les ha revelado, no tienen excusa para no inclinar su corazón para conocer al Dios que se ha revelado en las Escrituras. Hermanos, ¿cómo endurecen los corazones, hermanos, a esto? Dios entonces los endurece. Como ellos no atienden a la revelación natural, aún a la revelación escrita, pero no es este el caso. Como ellos no atienden a la revelación natural, Dios les endurece el corazón. Y por eso, hermanos, es que hacen cosas antinaturales, hombre con hombre, mujer con mujer, del mismo modo, como dijo esa reina, pero en el sentido contrario. Hermanos, hay una consecuencia, hermanos, de toda esta inmundicia, hermanos. Todo este homosexualismo, toda esta inmoralidad sexual es gente que quiere poner a Dios a un lado, que no le da la gloria a Dios, que se precian de venir estos movimientos principalmente de culturas europeas, de Canadá, de Estados Unidos, sobre todo la parte rica y próspera de Europa. De allá viene fuerte ahora mismo, de allá viene fuerte esta ideología a través de movimientos y ONGs a nivel mundial que financian y que hacen lobbies a través de dinero, hermanos, y a través de fundaciones y votos, por supuesto, en los congresos y en los políticos de todo el mundo entero. Así es, amén. Bien, hermanos. Romanos 1, hermanos. Vea, cualquiera que lea esto concluirá que esto son señales de decadencia. La inmoralidad sexual, hermanos, da asco, da asco. A mí me conmueve, yo no sé, hermano, las entrañas se me revuelven cuando veo este tipo de noticias, hermanos, sobre todo las que les envié en estos días de Netflix, si usted lo vio, como unas niñitas de 11, 12 años se erotizan, se hipersexualizan. Eso no está bien. Cómo los padres de esas niñas dieron el aval para que hicieran esa serie, hermanos. Por favor, yo quiero invitarles, hermanos, a todos los adolescentes que están aquí, niñas, jóvenes, jovencitos, dejen de estar colgando fotos que los eroticen. Ustedes son unos niños. No promovamos eso como padres. No seamos los de la vista gorda, que lo que el hombre sembrare, eso segará. Hermanos, tenemos que tocar la trompeta. Hermanos, siempre estamos con la excusa que son adolescentes, están en la preadolescencia, déjalos. Sí, pero después se crece el enano, hermanos, y vienen los mamita mía. Hermanos, todos tenemos una seria responsabilidad con Dios. La inmoralidad sexual, hermano, es una de las cosas, hermano, uno de los más grandes desafíos para la iglesia de hoy. Hay otros desafíos, pero el tema de la inmoralidad sexual, sobre todo en lo que tiene que ver con el homosexualismo, el transgenerismo, el lesbianismo y los drag queen, no sé qué más, y los Drácula, hermano, es un desafío grande para la iglesia. Nos están haciendo la encerrona, hermanos, pero no tengamos miedo, que Dios está con nosotros. Nos están haciendo la encerrona hasta el punto que tienen argumentos bien estructurados, frases que dejan al cristiano, hermanos, mal parado y sin poder contestar. Y hoy les voy a dar una pauta para que podamos contestar estos argumentos, hermanos, que han venido hablando y han estado trastornando, y Dios intervendrá al mundo
Si es que ya no lo está haciendo con esta pandemia. Dios mío. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Con toda razón, hermanos. Por eso, dice el versículo 26. Por eso, hermanos, todo el antecedente anterior que Dios se le revela desde el cielo, que no atienden a la voz de Dios, dice, bueno, ya que se quieren meter en sus pecados, en su idolatría. Oye, ¿qué hace la idolatría en medio de la inmoralidad sexual? Porque el culto al cuerpo, hermanos, es el preámbulo de la inmoralidad sexual. Les quiero exhortar en esto. No se dice fácil en las iglesias. Usted puede hacer ejercicio, si quiere vaya al gimnasio, pero cuídese del culto al cuerpo. Cuídese, hermano, de deleitarse en que ya las pompis las tiene más grandes y más macizas. Cuídese. Aló, hermanos. Entonces, los que profesan ser sabios se han hecho necios. Note que ya no utilizan, hermano, fíjense cómo esta gente hábilmente ya no utiliza el argumento de, fíjate que ya ni se pregunta eso. El gay, el homosexual, ¿nace o se hace? ¿Por qué ya no lo preguntan? Porque ya eso no está en sus discusiones. Porque científicamente, hermanos, hasta hace poquito, no creo que usted no haya escuchado esa noticia. Hermano, aquí lo vi por Caracol hace poco. Lo dijeron a regañadientes la presentadora que no había gen homosexual. Hermano, descubrieron el agua tibia. Descubrieron que el agua moja. Que no había gen homosexual. Por eso es que ellos ya no hablan de que el cristiano nace o se hace. Necesitamos aprender estos temas y bien, hermanos. Entonces, como ya no pudieron navegar sobre el que la gente nace homosexual, ahora se idearon la ideología de género. Entonces empezaron a rechazar de que el sexo es algo impuesto porque nos visten de color azul los hombres, las mujeres rosado, entonces eso es cultural y bla, 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 y esto y aquello. Hermanos, y han metido la ideología. Eso es lo que es literalmente una ideología. Una ideología. No es científicamente comprobado y no les va a importar que sea o no comprobado con tal de que ellos busquen apoyo a nivel de votos, hermanos, y quieran impactar y hacer creer que son multitudes. Gracias a Dios no. No, hermanos. Entonces, hermanos, toda esta filosofía hueca de los grandes pensadores, hermanos, parecen traídas de los cabellos, hermanos. Amén, diciendo que ahora el sexo, hermanos, es increíble, hermanos, increíble como la perversidad, y hasta nos acostumbramos a ciertas frases. Por ejemplo, fulano de tal se cambió de sexo. ¿En serio? En serio, que eso es así. ¿Alguien puede cambiar los cromosomas XX y XY? ¿Alguien lo puede cambiar? El hecho de que se cercene un miembro o que te inyecten algo para inhibirte las hormonas no quiere decir que te cambies de sexo, hermano. O una persona que me esté escuchando. Es que entendamos estos lenguajes, hermanos, que, se cambió de sexo. Nadie cambia de sexo. Por mucho que te cortes, que sufras un accidente, hermano, serás hombre o serás mujer. Entonces, ¿por qué si es natural, por qué naturalmente no queda embarazado un hombre? Y no va a quedar, hermanos. Olvídate que Dios va a dejar que eso llegue hasta allá. No sucederá. No sucederá. El hombre está alargando mucho la mano al árbol de la ciencia del bien y del mal. Y cuando eso sucedió en el Edén, Dios los echó. Dios los echó, hermanos, porque dijeron, mire, tras que son malos, ahora van a ser malos por toda la eternidad. El elixir de la eterna juventud no lo van a encontrar. Imagínense si el hombre vive 70, 80 años, lo más robusto según el Salmo 90, y toda la maldad que hace. Ahora encontrando el elixir viviendo 500 años. 500 happy birthday to you.
No, 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 no. Dios no lo va a permitir, hermano. Dios no lo va a permitir. Nadie puede cambiar de sexo. Pueden quitarle miembros y ya. Sigue siendo hombre o mujer, hermanos. Amén. Pide que aquí estamos aprendiendo todos estos argumentos para que podamos usarlos allá afuera. Los pederastas hoy están utilizando los mismos argumentos que años atrás usaban los homosexuales. Anteriormente, en el cuadro de patologías, de trastornos de la sexualidad, para decirlo mejor, estaba el homosexualismo. Por la derecha lo quitaron. Fuera. Ya no es un trastorno de la sexualidad, sino que ahora es una preferencia sexual. Y esa preferencia sexual, de eso mismo, se están cogiendo, se están agarrando. Los pederastas ya han metido proyectos de ley, están en curso en Alemania, hermanos, y que no nos asombre que haya alguna ley favorable que no hay alguna ley favorable promoviendo la pederastia acá en Latinoamérica. Y como los colombianos somos así, hermanos, siempre seremos los primeros para estar a tonos a los estándares mundiales, en vez de copiar lo bueno. ¿Por qué no copian un año de licencia a las mujeres embarazadas como lo hacen allá en Holanda, en Dinamarca, en Finlandia, en Suecia? Le dan un año a las mujeres con licencia pagada. Imiten eso, empresarios tacaños, hermanos. Aló. Amén. Otro de los argumentos, hermanos, que utiliza esta comunidad para hacer callar a la iglesia es que los que hablan del homosexualismo en contra, en el fondo son homosexuales. Oiga, hermano, un argumento de eso, Dios mío, deja a uno pensando, ¿ah? O sea que el que habla en contra de la droga es drogadicto. El que habla en contra de la pornografía, le gusta la pornografía. El que habla en contra del adulterio es adúltero. Oh, hermano, estos son argumentos sencillos para hacer callar a la iglesia. Otro argumento que utilizan, hermano, es que Dios nos ama a todos. Sí, Dios nos ama a todos. De hecho, por eso fue que murió Cristo y vino Cristo a este mundo. Amén. Dios nos ama, así lo dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Eso cómo se llama? Amor. Entonces, el hecho de que Dios nos ame no quiere decir que nos va a salvar a todos, ni que nos va a aceptar la inmoralidad y el pecado. Son cosas que hay que separar, porque el atributo más resaltado de Dios, por supuesto, que es el amor, pero otro atributo que la gente no quiere recibir es el atributo de que Dios es justo. Justo, Dios es justo y Él paga a cada uno según sus obras. Amén, hermanos. Amén. Otro de los argumentos, hermanos, es los cristianos odian a los homosexuales, como si para dejar de amar, perdón, me estoy enredando, si para mostrarles amor tenemos que estar de acuerdo con ellos, ellos lo están tomando como sinónimo de odiar. O sea, ¿quién dijo que para amarlos tenemos que estar en desacuerdo con ellos, hermanos? ¿Quién dijo que para amarlos tenemos que estar de acuerdo con ellos? Corrijo. No, son argumentos, hermanos. Nadie, hermanos, ¿quién está 100% de acuerdo, hermanos, con otra persona, con un partido político, hermanos? No nos dejemos llenar de estos argumentos, hermanos. Otro argumento que ellos utilizan, de hecho, está en un meme ahí de una ovejita, no sé si algunos lo han visto, que Jesucristo está agachado, sobando una oveja, pero la oveja está, la lana de la oveja son los colores de los homosexuales. Y dice, allá arriba, dice el meme, dice, si tu religión te hace odiar a los demás por ser diferente, salte de allí. Como forzando a Dios, hermano, increíble, forzando a Dios a que los acepte
como son cosas que Dios aborrece. De manera, hermanos, que siempre van a estar sacando argumentos. Necesitamos reflexionar también el lenguaje de ellos para responderle con sabiduría, hermanos. Amén. Responderles con sabiduría, Amén. porque las señales que estamos viendo son señales de decadencia. En esta serie de Netflix, hermanos, me dio coraje, hermanos, me dio bronca ver esto, hermanos. Como padres, hermanos, dieron a sus hijos para hacer esa serie. Tengo entendido, hermanos, me enviaron un mensaje después, como que ese reclamo que habían hecho, hicieron que, eso fue lo que me dijo alguien serio, habían hecho que Netflix pidiera disculpas, entre comillas, hermanos, y se echara para atrás. No, ellos nunca se iban a dar cuenta. En serio que están hablando en serio. Ahora pidieron disculpas, supuestamente, hermanos. Pidieron disculpas por que no habían medido el impacto de lo que ellos iban a hacer. ¿Cómo no, hermanos? Quiero decirte, hermanos, que estas son señales de decadencia, toda esta inmoralidad sexual que estamos viendo. Pero como cristianos, hermanos, ¿cuántas fotos eróticas, sensuales hemos puesto, hermanos, allí en las redes sociales, hermanos? Te estoy hablando a los cristianos. ¿Creemos que vamos a salir inmunes? ¿Acaso estamos olvidando de que lo que el hombre siembra, eso segará, hermanos? Porque hemos venido siendo laxos, hermanos, permisivos. Porque hemos venido siendo permisivos. Tenemos que ser radicales, hermanos, radicales. De verdad que tú necesitas a Facebook. Urgentemente tú necesitas Facebook. Tú tienes algo, tú lo necesitas. Ahí lo tienes y ahí el diablo, hermanos, te va a tener para que en cualquier momento de ociosidad, de aburrimiento, empieces a neciar con los ojos. Hermano, no juguemos a ser superhéroes. Ten cuidado lo que siembras, hermanos. Hoy estoy tocando la trompeta al pueblo de Dios. Ahora le toca al pueblo de Dios. Hoy estoy tocando la trompeta al pueblo de Dios. Hay mucho relajo. El evangelio es vida o muerte. Vida eterna o muerte eterna. Y no creas que porque lees la Biblia, porque vas a la iglesia, ya tienes el chico arreglado. Tu vida es una vida entregada a Cristo. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Eres entregado a Cristo en tus pensamientos más íntimos? ¿Cómo inviertes tu tiempo? ¿Se lo inviertes a Dios de manera plena, hermanos? A su debido tiempo, hermanos. Si esa olla de presión, llamado corazón, que se está llenando de inmoralidad sexual, de sensualidad, hermano, tiene la tapa, el pitón ese de la olla de presión, cuando salga de esta pandemia, hermano, esa olla va a explotar. Así que estamos en tiempos bien peligrosos, hermanos, para uno andar perdiendo tiempo. Dedíquese a Dios, dedíquese a las cosas que valen la pena, hermanos. Romanos 1:28, termino con esto, hermanos. Aquí dice Romanos 1:26, dice, por eso Dios los entrega a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, hermanos, cambiaron el uso natural. Amén. Las mujeres tienen unos órganos reproductivos. No entiendo cómo este feminismo, ese mensaje va a venir en las próximas semanas. Voy a hablar del machismo y del feminismo. Las mujeres cómo se están revelando a la maternidad, aún a la feminidad. Las mujeres cómo se están revelando aún al romanticismo. Creen que eso es esclavitud, hermanos. Así que tengan mucho cuidado con este movimiento feminista. Ya que separemos una cosa de la otra. Amén. Las mujeres tienen derechos a votar. Y si trabajan igual que el hombre, que le paguen lo mismo. Y bueno, no vamos a adelantarnos, pero sí voy a hablar no esta, sino arriba, voy a hablar acerca del machismo y del feminismo, que los dos por igual son pecados. Hay roles establecidos en la Biblia del hombre y de la mujer. Gloria a Dios. Los voy a coger de sorpresa, que si lo anuncio o no, la gente no quiere escuchar esto.
Por eso Dios los Así es. entrega pasiones vergonzosas, pues aún las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual manera, los hombres, dejando el uso natural de la mujer. La mujer tiene un uso natural. El hombre tiene un miembro viril, la mujer tiene su órgano que recibe. Amén. Tan claro, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener cuenta de Dios, lo que está pasando hoy, lo que pasó hace 2000 años y lo que pasó en tiempos de Noé, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios los entrega. Así, ¿verdad? Dios los entrega. ¿Eso qué quiere decir? No es que Dios sea malo, sino que Dios les insiste. Allá vimos la insistencia de Dios de la revelación. Hermanos, hay una línea teológica que dice que Dios es arbitrario y que Dios entrega y endurece los corazones. No, Dios nunca endurecerá a nadie, a no ser que primero le haya predicado la palabra de Dios o se le haya revelado de alguna manera. Ya Gloria a Dios. anteriormente, en los versículos anteriores, habíamos visto que ya Dios se le había revelado por la revelación natural. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ahora Dios les endurece. Y por eso, hermanos, que uno se espanta porque uno les está predicando y ellos no obedecen al evangelio. Amén. Amén. Y de igual modo, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, escriba, subraye, resalte, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuradores. Mira qué hace la murmuración aquí, que se filtra muchas veces en la iglesia. Detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Hermanos, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también aquellos que se complacen en Facebook, en secreto, en YouTube, con los que la practican. Así es, amén. Así es. Oremos en esta noche, hermanos. Quiero dejarlo hasta allí, que el Espíritu Santo nos termine de convencer de pecado, hermanos. Gloria a Dios, amén. La iglesia, hermanos, está siendo afectada con esto. La iglesia está siendo afectada con esto. Ojo, iglesia. Aquí acabo de tocar la trompeta. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, oremos, hermanos, y revisemos nuestros corazones. Hoy la trompeta ha sido tocada, hermanos.